diferencia. Y vamos a ponerle un color rojo. Ok. Ahí se ven las dos, más o menos. La roja es la de potencia y la otra continua negra es la recta. Prácticamente es la misma curva, pero en ese rango, porque si usted se sale de ese rango, la línea recta va a tener una proyección muy distinta a la de potencia, muy diferente a la de potencia. Entonces, fuera de ese rango de los datos de la variable independiente, no podemos utilizar indistintamente una u otra, sino que tendríamos pues, que hacer un análisis para los datos pues para los datos en el cual queremos hacer la representación o ajustar la curva. O sea que este ajuste es para estos datos solamente. ¿Está claro eso? A ver. A ver, jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. Natalie, Sí, profe. James, Sí, profe. Michelle. Bueno, yo espero que de verdad que sea así. Que en realidad me estén honestamente respondiendo a la pregunta. Ok. Como ustedes observaron, pues en ese... a ver, me salí... No, como ustedes observaron, pues aquí ya tenemos otro ajuste, otra ecuación, otra curva, que es la de potencia. Y bueno, la probamos y es bastante buena en ese rango. Si prueba la exponencial también va a salir bastante bien. Vamos a probar una cuadrática. O sea que ya con las herramientas que nosotros, la cuadrática se diferencia un poquito. Vamos a ver cómo está esta cuadrática. Ok, la cuadrática se diferencia un poquito, pero igual están más o menos en el mismo rango, 0.75, un poquito mejor. Cuando aumentamos el grado de un polinomio, siempre se mejora la correlación, porque la curva se puede ajustar a una mayor cantidad de puntos. Entre mayor el grado del polinomio, se puede ajustar o se puede acercar a una mayor cantidad de puntos. Porque, por ejemplo, una cúbica está definida por 4 puntos, un punto más que el grado del polinomio. Si probamos una de grado 6, necesita 7 puntos, o sea que logra un mejor ajuste porque esos 7 puntos los escoge entre todos los datos que nosotros tenemos. Entonces la ecuación va a ir mejorando, pero no porque sea en realidad la representación de esa relación entre esas variables, sino porque estamos aumentando el grado del polinomio. Así que en eso también pues hay que tener cuidado. Ok, vamos a ver vamos a ver primero pues
los ajustes utilizando el simulador. Y luego entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Okay. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, ajustando una curva. Vamos a decir que a ver aquí. En esta sección por ejemplo, tenemos estos 4 datos, ¿verdad? Podemos hacer un ajuste lineal. Si lo queremos hacer manualmente, bueno, aquí fijamos las constantes, como hacíamos en la clase pasada, ¿sí? Para hacerlo manualmente. Aquí. Sí. Como en este caso. ¿Sí? Vamos a ver, aquí vemos los residuales. ¿Sí? A ver, una cuadrática, por ejemplo, ya tenemos 3 constantes que definir, ¿sí? Aquí las vemos, 3 constantes para definir. Una cúbica. En la cúbica ahora necesitamos 4 constantes. ¿Sí? Una cúbica, necesitamos 4 constantes. A ver aquí, ¿por qué la R no está cambiando? El mejor ajuste. Ok. Aquí en el mejor ajuste, vamos a quitarle un punto de estos. Eliminar un punto de esto. A ver. 1, 2, 3, 4. Mejor ajuste. Por ejemplo, aquí. El mejor ajuste, tenemos una cúbica que cruza por los 4 puntos y eso me da un coeficiente de determinación igual a 1. Una curva que pasa por los 4 puntos. ¿Será una cúbica realmente la que representa esos datos o la relación entre esas variables? Es posible que no sea una cúbica, pero como solamente son 4 datos, cuando yo hago un ajuste cúbico, ¿sí? la ecuación cúbica necesita 4 datos para definirla. 4 datos, entonces está como planteado específicamente pues para que sea una cúbica. Aunque yo cambie esos datos, siempre va a haber una ecuación cúbica que se ajusta perfectamente a esos 4 datos. ¿Sí? Vamos a meterle otro. Ya entonces 5, 6 datos. Ya entonces cambia, ¿no? Porque la cúbica se va a ajustar buscando ese menor error porque estamos aquí viendo el mejor ajuste, pero ya no va a tener una correlación igual a 1. Vamos a quitar este.
Igual si quisiésemos, si tenemos solamente 3 puntos, si tenemos solamente 3 puntos, igual pasaría con la cuadrática. La cuadrática necesita 3 datos. Y esto lo vamos este concepto lo vamos a utilizar en el próximo método de ajuste de curvas, que es el de interpolación. ¿Cuántos datos necesitamos para definir una cuadrática? 3 datos. Para una recta, 2 datos. Para una cúbica, 4 datos. ¿Sí? 4 datos. O sea que si nosotros queremos que la curva pase exactamente por los datos, solamente necesitamos n más un dato donde n viene a ser el grado del polinomio que queremos ajustar. Si nosotros queremos que la curva pase por los datos, o sea que los datos sean parte de esa ecuación, necesitamos solamente n más un dato donde n es el grado del polinomio. ¿Sí? En el caso de regresión, buscamos ajustar un modelo independientemente de la cantidad de datos. Por eso cuando tenemos más de n más un dato, entonces ya vamos a considerar entonces la suma de los errores al cuadrado para definir esa ecuación del mejor ajuste. A ver, aquí. ¿Preguntas? A ver, estas son simplemente diapositivas. Aquí hay un ajuste cuadrático. Aquí hay un cúbico. Sí. Ok, entonces vamos a pasar Excel para evaluar entonces, cómo hacemos para determinar esas ecuaciones de manera pues que sistemática. Pero antes de continuar, ¿sí? Antes de continuar, vamos a ver otra herramienta que tiene Excel para hacer el análisis de regresión. Otra herramienta de Excel para el análisis de regresión. Entramos en datos, análisis de datos, no sé si ya lo tienen instalado, estoy compartiendo, no, ¿verdad? No. Ok. No, profe. Sí, ya vi que no estoy compartiendo. Ok. Como les decía, vamos a ver otra herramienta que tiene Excel. Ya hemos visto pues las gráficas. Hemos visto que podemos hacer los cálculos, por lo menos en la lineal. Pero Excel tiene otra herramienta que está en esta pestaña de datos. Entramos a datos, acá a la mano derecha, arribita el solver. Si lo hemos instalado ya, tenemos el análisis de datos. Si no lo tiene, entonces va a archivos, va a opciones. En opciones, esto ustedes no lo ven, ¿verdad? Pero bueno, está fácil de seguir. En opciones, ¿sí? Va a complementos. Ahí está, por defecto le sale enseguida complementos de Excel, van los complementos de Excel. Y selecciona, ahí mismo donde está el solver seleccionado, también está el Visual Basic aplicado y está el otro que se llama herramientas para análisis. Herramientas para análisis comprende todo lo que son los análisis estadísticos. Ahí mismo donde
se instalaron las herramientas del Visual Basic aplicado y el Solver. Ahí está herramientas para análisis y le damos a aceptar. ¿Ya? Ok, ¿estamos listos? Bien, en análisis de datos, tenemos la función regresión. No está en orden alfabético, pero bueno, ahí tenemos regresión. ¿Listo? Este análisis de regresión que tenemos en análisis de datos es solamente para análisis lineal, pero puede ser entre dos o más variables. O sea que esta herramienta me sirve para trabajar con más de dos variables, lo cual no podemos hacer a través de las gráficas. Las gráficas solamente me permiten dos variables. El análisis de datos, en análisis de datos yo puedo hacer una regresión entre más de dos variables, pero solamente lineal. O sea, aquí no podemos hacer análisis curvilíneo, tendríamos que hacer como una transformación de las variables. Porque esta herramienta solo es para los análisis lineales. A ver, ¿ya abrieron regresión? Sí, profesora. Sí, ¿qué tiene? Sí, profe. ¿Qué les sale ahí en la información que le tiene que proporcionar a la función? Rango de Y de entrada, rango de X. Ok, está Profe, pero lo que clarito. usted está haciendo no se ve. No sé si soy solo yo. No, es porque tendría que compartir el escritorio, salirme de aquí, entrar nuevamente a escritorio para que ustedes lo vean. Pero bueno, miren, en rango de Y es eso mismo, los valores de Y, los podemos seleccionar. La Y era el peso, así que seleccionamos la Y, peso. Luego dice rango de X. En rango de X, yo puedo seleccionar desde el rótulo. Y es bueno seleccionar desde el rótulo. Seleccionen la Y, pero incluyendo donde usted le tiene el nombre a la variable. Incluyendo esa celda. En rango de X, igual, incluyo desde donde le tengo el nombre a la variable. ¿Okay? Y como incluí el nombre de la variable, entonces selecciono rótulos. O sea que mi primera celda es el rótulo. Sí. Luego viene la salida, ¿verdad? Ahí están los datos, que viene a ser la salida, donde quiero la respuesta. Puede ser en una hoja nueva o puede ser en rango de salida. Rango de salida quiere decir en esta misma hoja, buscando una celda a partir de donde yo quiero la respuesta. Así que lo vamos a hacer en rango de salida para que quede en esta misma hoja la respuesta. Y selecciono rango de salida, me ubico ahí en la barrita esta donde voy a colocar la celda en la cual quiero la respuesta. Selecciono la celda a partir de donde yo quiero la respuesta, porque esta respuesta lleva varias líneas. A ver, me ubico ahí. Voy a buscarlo acá.
Y luego que ya tengo seleccionado a partir de dónde quiero la respuesta, no, para el caso nuestro no vamos a pedir nada de lo otro, de las otras opciones que tiene ahí, de las probabilidades, eso no. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar y ya tenemos la respuesta. Déjenme. Esta es la respuesta. Vamos, voy a agrandar aquí las columnas, ¿sí? Y me dan el coeficiente de correlación, el de determinación. Si lo comparamos con el cálculo que hicimos manual y con la gráfica, vemos que es el mismo coeficiente de determinación, o sea, la R cuadrado, esta que está aquí. Estos son lo que ya nosotros calculamos y vimos en las gráficas. Coeficiente de determinación R cuadrado y el ajuste, la ecuación está acá. Esta de aquí. ¿Ve? La intercepción sabemos que es la A sub 0 y el coeficiente de la estatura es esta, la pendiente, o sea, 3.2157. Aquí, como yo le escribí la XY, pero sería suficiente con estatura, porque el dato que tenemos aquí es el coeficiente. ¿Ves? Ahí dice coeficiente 321 tal. Y la intercepción. Es el caso pues de una línea recta. Bien, entonces en resumen, para una regresión lineal hemos visto cómo se hacen los cálculos, vemos cómo podemos utilizar gráficas para hacer ese ajuste lineal simple y cómo podemos también hacer ese mismo análisis a través de la herramienta regresión en análisis de datos o de la función regresión en análisis de datos. Y como yo les decía, pues este método tiene una parte estadística porque se trabaja con datos, ¿sí? Se hace el análisis de la probabilidad o el error que podemos tener en ese ajuste, en ese tipo de ajuste. ¿Sí? Se trabaja con estimación, o sea, estamos estimando un valor, lo cual es una hipótesis, lo que estamos sometiendo a prueba. Al hacer una estimación, eso tiene un grado de confianza y un nivel de probabilidad de que sea cierto. Y por eso es que está en la sección también pues de estadística, o sea que es un método para resolver problemas pues estadísticos. Pero por el hecho de que la forma en que se obtiene es sistemática y por lo tanto se ha podido traducir a un lenguaje de computadora que conlleva operaciones aritméticas como lo hemos visto. Hemos trabajado solamente con operaciones aritméticas. Por ese hecho, pues es un método también, un método numérico. Bien, seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver, vamos a hacer una regresión cúbica. Una regresión cúbica.
Para la regresión cúbica necesitamos, que aquí sí voy a tener que cambiar al escritorio. ¿Esta cuál es? Para la regresión cúbica, esta es la cuadrática, ¿sí? En la cuadrática, fíjense que ya las ecuaciones tendrían que ser 3 para determinar las 3 constantes de una cuadrática. Pero miren ustedes cómo son las ecuaciones. Fíjense que si este es mi modelo cuadrático, a sub 0 más a1 más a2, si este es el modelo cuadrático, observen ustedes que la primera ecuación es simplemente multiplicar toda la ecuación por el coeficiente de mi primera constante, que es 1. Si yo multiplico toda mi ecuación por 1, queda igualita, ¿verdad? Y luego entonces le aplico sumatoria a todos los términos. Pero la sumatoria de a sub 0 es n por a sub 0. Y ahí sale la primera ecuación. Repito, multiplico todo el modelo por el coeficiente de la constante, por el coeficiente de la constante, multiplico todo el modelo por el coeficiente de la constante a sub 0. ¿Cuál es el coeficiente? 1. Al multiplicar, lo multiplico todo por 1 y aplico sumatoria a todos los términos. O sea, sumatoria de las y, sumatoria de las a sub 0. Pero la sumatoria de las a sub 0, como es desde i igual a 1 hasta n, simplemente es n veces a sub 0, porque está sumando n veces una constante, entonces es n veces a sub 0. La sumatoria del segundo término sería sumatoria de las x por a sub 1. La sumatoria del último término sería sumatoria de las x al cuadrado por a sub 2, que es la primera ecuación que vemos aquí. La segunda ecuación surge de multiplicar el modelo por el coeficiente de esa segunda constante, que en este caso el coeficiente de la segunda constante es x. Si yo multiplico todo el modelo por x, me queda y por x, a sub 0 por x, a 1 por x al cuadrado, a 2 por x al cubo. Y la sumatoria de esos términos. Sumatoria de y por x por a sub 0, x por x, que da x al cuadrado por a sub 1, x por x al cuadrado, que da a sub 2 por x cubo. La tercera ecuación surge de multiplicar por el coeficiente de esa tercera constante. O sea, multiplicar por x al cuadrado. Y por x al cuadrado, a sub 0 por x al cuadrado, a sub 1 por x al cuadrado, que es x al cubo, a sub 2 por x al cuadrado, que es por x a la cuarta, y sumo. Tenemos la tercera ecuación. Si el modelo es cúbico, entonces hay un término más, a sub 3 por x al cubo. Pero las ecuaciones se generan exactamente de la misma forma. O sea que si fuera una cúbica, la primera ecuación tendría que agregarle aquí más a sub 3 por x al cubo. La segunda ecuación tendría que agregarle más a sub 3 por x a la cuarta. La tercera ecuación tendría que agregarle más a sub 3 por x a la quinta. Y la cuarta ecuación sería todo multiplicado por x al cubo.
O sea que el último término pasaría a ser a sub 3 por la sumatoria de x a la 6. Y así se genera ese sistema de ecuaciones de una manera sistemática. Excel tiene pues desarrollado hasta grado 6. Hasta grado 6. O sea, podríamos hacer hasta grado 100 si quisiéramos, ¿ves? Pero no es no es necesario ni es lo que se ha visto que puede utilizarse para representar un conjunto de datos. Porque como yo les decía, si yo tengo 100 datos y yo le ajusto un polinomio de grado 100, bueno, para grado 100 necesitaría 101 datos. Ajusto un polinomio de grado 100, se ajusta perfectamente. Pero eso no quiere decir que esa sea la ecuación que representa ese grupo de 100 datos. A lo mejor es una línea recta la que se ajusta a esos 100 datos. ¿Sí? Así que bueno, no debemos olvidar que los métodos numéricos pues surgen ante una necesidad del hombre de resolver problemas matemáticos a través pues de una computadora. Ya sea porque analíticamente resultan muy largos o muy tediosos y en algunos casos hasta imposibles de resolver analíticamente. Entonces, no perdamos de vista que esto son herramientas, así que se desarrollan hasta donde sean útiles. No necesitamos más de grado 6 posiblemente, por eso pues los estudiosos de los métodos numéricos y de la programación solamente pues han incluido hasta grado 6, por lo menos en Excel. A ver, preguntas. ¿No? Ok, entonces en una cúbica necesitamos hasta x a la 6. Hasta x a la 6. Porque el modelo cúbico, la última ecuación surge de x a la 3 por x a la 3. Pero estas se las voy a dejar de tarea. Aquí nada más vamos a resolver hasta la cuadrática. Entonces, para una cuadrática necesitamos agregar aquí a nuestros cálculos. No, esta no es la cuadrática. Para una cuadrática, ya tenemos x al cuadrado. Necesitamos agregar x al cubo, x a la cuarta y x al cuadrado por y. O sea, necesitamos 3 columnas más, que las vamos a insertar aquí. Dos, 3. Insertar celdas. ¿Sí? Desplazar hacia la derecha, sí. Okay. Bien, si observamos las ecuaciones estas, sería x al cubo a la cuarta y y por x. Esta mejor la voy a correr hacia acá. Ok, bueno, ustedes pueden ir viendo dónde creen que es mejor ubicar las otras sumatorias. Estaba pensando en correr la x al cuadrado, pero no, la voy a dejar ahí. El siguiente término sería y por x al cuadrado.
Y por X al cuadrado. El otro que necesito es X al cubo. X al cubo. Pero también necesito Y por X al cubo. Y por X al cubo. Y me faltó... No, perdón, y por X al cubo no lo voy a necesitar, sino X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Verdad? ¿Me falta alguno? A ver, jóvenes, ya tenemos completa la sumatoria, los cálculos que necesitamos. X cubo, X cuarta, X cubo, X cuadrado por Y. Ok, está completo. Está completo. Entonces, Y por X al cuadrado, que iba a ser igual a Y por... Estoy en español. Va a ser igual a Y. Y por X elevado al cuadrado. X al cubo va a ser igual a X elevado al cubo. Y el otro término es X a la cuarta. X elevado a la 4. Ok. Entonces sumamos, copiamos primero. Okay, y sumamos. Esas son las sumatorias que vamos a necesitar. Ya las ecuaciones cambian, ¿verdad? Ahora necesitamos una ecuación 3. Y corregimos la las ecuaciones anteriores. La ecuación 3. Ok. La primera ecuación es suma de Y. Suma de Y, 1850, igual a sub 0 por n, o sea, 12 por a sub 0, a sub 1 por la sumatoria de las x, más a sub 2 por la sumatoria de las x al cuadrado. Así que le agregamos más la sumatoria de las x al cuadrado, que sería 53,792 por a sub 2. Esa es la primera ecuación.
No tengo que ampliar esto. Ok, la segunda ecuación sería a sub 0 por la sumatoria de las x. Primero suma de x y, que es la misma. A sub 0 por la sumatoria de las x, más a sub 1 por la sumatoria de las x al cuadrado. ¿Sí? Y agregamos el término que nos falta, que sería a sub 2 por la sumatoria de las x al cubo, más sumatoria de las x al cubo, viene a ser 36, 2788 a sub 2, la segunda ecuación. Vayan ustedes escribiendo la tercera. En la tercera tenemos suma de x cuadrado por y, o sea, x cuadrado por y es 83, 75, 870, igual a sub 0 por la suma de las x al cuadrado, así que ya aquí no es 802, sino x al cuadrado. A sub 1 por la sumatoria de las x al cubo. Y a sub 2 por la sumatoria de las x a la cuarta. Profe, una pregunta, si se cambian los valores de a sub 0 y a sub 1, y, x y x al cuadrado, ¿no cambiarían de valores? ¿Y por qué los cambiaríamos? A ver, Porque se añade otra ecuación y ya no serían los mismos resultados. no, pero los datos son los mismos. O sea, recuerde que aquí estamos sí, los resultados van a ser distintos, pero ahora nuestras incógnitas son a sub 0, a sub 1 y a sub 2, que las vamos a calcular y sí van a ser diferentes. Pero la ecuación vienen a ser esta, suma de las y son las mismas. Más va a ser igual a sub 0 por n es 12, sigue siendo igual. Suma de las x son los mismos datos, o sea, 802 por a sub 1 más a sub 2 por la suma de las x al cuadrado. Entonces ese término sí es nuevo, porque, bueno, ya teníamos la suma de las x al cuadrado, pero no estaba incluido en la ecuación. Más a sub 2 por la suma de las x al cuadrado. ¿Sí? Los datos son los mismos, estamos haciendo otro ajuste, por eso estamos agregándole términos a las ecuaciones. Las constantes van a ser diferentes, los resultados van a ser otros. ¿Me explico? A ver, eso está claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Recuerden que en la simulación que hicimos ahorita manteníamos los datos y cambiábamos el ajuste, pero los datos eran los mismos. O sea, estamos buscando otro modelo para representar estos datos. Un conjunto de datos se puede representar con diferentes modelos. Es como que a una persona usted le pruebe una camisa, le pruebe un pantalón, le pruebe un chaleco, son diferentes modelos.
Y ahí usted decide qué le queda mejor, el chaleco, la camisa o el suéter, a ver qué le queda mejor. Entonces es la misma persona, son los mismos datos, pero el modelo va a ser diferente. ¿Qué define el modelo? Las constantes. Aquí estamos haciendo un modelo cuadrático, estamos construyendo el modelo cuadrático. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que resolver? Estas tres que vemos aquí. Que creo que copié bien los coeficientes, eso es lo importante. La segunda dice suma de xy, esa sí era la misma, suma de x al cuadrado, le agrego a2 por suma de x al cubo, o sea, este último término, 36, 20, 7, 8, 8, ok. La tercera ecuación es nueva, suma de x al cuadrado por y, 83, a sub 0 por x al cuadrado, a sub 1 por x al cubo, y a sub 2 por x a la cuarta. Estas son las ecuaciones, estas tres que vemos aquí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Igual como los otros, pero ahora la matriz tiene un término más. El sistema de ecuaciones es de un tamaño más, ¿sí? Pero ya nosotros sabemos resolver esto. Ok, la matriz B, este último término de la matriz B es la suma de las x al cuadrado por y, o sea que es este que está aquí. A ver, ¿está claro lo que estoy haciendo? Jóvenes, voy a resolver el sistema de ecuaciones. Estoy copiando la matriz A y matriz B para trabajar nuevamente pues con la inversa. Profe, Diga, ese PowerPoint que usted tiene ahí, ¿lo subió al equipo? no, ¿quiere que lo suba? Por favor, si puede. Sí, claro. Ok, entonces vamos a completar, aquí me equivoqué. Vamos a completar la matriz A. Vamos a completar la matriz A. Lleva una columna más y una fila adicional. O sea que aquí es esta, sí. Vamos a ampliar esto. Ustedes traten de hacerlo. No esperen a que yo lo haga, sino que ustedes vayan orientándose en cuanto a en qué consisten las ecuaciones, cómo se formulan. A ver, esta es n, la otra es la suma, estoy en la primera ecuación, la otra es la sumatoria de las x y la última es la sumatoria de las x al cuadrado. Igual, sumatoria de las x al cuadrado. La segunda ecuación, las tres primeras sumatorias son las mismas. La última es la de x al cubo. Igual esta que está aquí. Suma las x al cubo. La última fila, si es nueva, el primer término es la suma de las x al cuadrado. Igual este término que está aquí. El segundo es la suma de las x al cubo. Igual este término que está aquí. Y la última es la suma de las x a la cuarta. Igual este término que está aquí. Ok. A ver, preguntas hasta aquí.
Ya tenemos entonces la matriz A, la matriz B. Aquí tenemos la ecuación 3. Es esta fila que tenemos aquí. Ya podemos calcular la inversa. Pero esto sí lo vamos a quitar. Esto también. La inversa requiere una 3×3. La inversa requiere 3×3, así que vamos a quitarle esto y vamos a agregarle aquí. Recuerden que para pedir la inversa debemos seleccionar tantas celdas como lo requiere la respuesta. Tantas celdas como lo requiere la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a pedir aquí la inversa. Igual M inversa de esto que está aquí, que es A. Control Shift Enter. Ahí está la inversa. Vamos a ver si esto... Ahora necesito el sistema es 3×3. Y es lo que yo quiero y es lo que yo necesito. Así que en estas tres celdas voy a pedir la respuesta de la multiplicación de la inversa por B. A sub 0, a sub 1, a sub 3. Igual M mult la matriz 1 es la inversa, coma, la 2 es B. Control Shift Enter. Y estos son los coeficientes de la cuadrática. ¿Ok? O sea que esto cambia. Ya no es el primer término, pasa a ser bueno, no es A3, es A2. Pero el primer término sería 0.0957 por estatura al cuadrado. Menos 9.6221 por estatura. Más 367.88. Ay, le quitamos el último término. O sea que esta ecuación cambia. Sería 0.957 por x al cuadrado menos 9.6221 por x más 367.88. Este es el modelo o la curva de regresión o la ecuación de regresión. ¿Sí? Estas ecuaciones que vemos aquí. Ponerlas con mayúsculas.
Ahora, la media sigue siendo la misma porque es la media de los datos. ¿Sí? Bueno, creo que está todo bien. Vamos a hacer el ajuste cuadrático, insertamos una ecuación, una gráfica, esta de dispersión. Ya ahí quedaría pues el trabajo de arreglarla. ¿Sí? Vamos a ver los datos. Seleccionamos los datos. ¿Cuál es la X? Esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la Y? Esto que tenemos aquí. Ok. Vamos a aceptar, le damos a aceptar. Ya esto ustedes saben que uno lo puede arreglar. ¿Sí? Vamos a agregarle la línea de tendencia polinómica de grado 2. Y aquí está la ecuación cuadrática. Ok, la ecuación cuadrática vemos pues que efectivamente es la misma que hemos calculado. ¿Sí? ¿La ven? Y ahora nos toca entonces comprobar la correlación. Aquí está la ecuación cuadrática, efectivamente es la misma que tenemos. De lo contrario, tendríamos que revisar porque seguramente cometimos, no es seguramente, hemos cometido un error si sale algo diferente aquí en la ecuación. Porque Excel no se va a equivocar, seguramente nos equivocamos nosotros en los cálculos o en donde reemplazamos algún valor, nos equivocamos. En este caso, por gracia de Dios, no nos hemos equivocado. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, regrese por favor donde tocó para que apareciera la ecuación de la Y, Ajá. por favor, que me Tengo quede. que seleccionar los datos. Aquí usted ve que están los datos seleccionados, ¿verdad? Y ahí le da clic derecho. A ver. Clic derecho con los datos seleccionados y está la opción agregar línea de tendencia. Ahí es donde Excel nos presenta pues las diferentes ajustes que podemos hacer. En este caso, quiero un ajuste polinómico. Ya lo tengo hecho manualmente, pero quiero comprobarlo aquí con la gráfica o simplemente voy a usarlo aquí porque en la práctica uno no va a hacer todos estos cálculos, se va a un programa pues que haga el análisis de regresión. Excel tiene esta herramienta a través de las gráficas, es una de las formas de hacerlo. Entonces selecciona el polinomio que usted quiere, grado 2 en este caso, le pide la ecuación y R, que es importante. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Ok. Y aquí me lo dio nuevamente. Bien, entonces vamos a calcular la correlación o el coeficiente de determinación, este que está aquí, está R cuadrado. ¿Cómo tenemos R cuadrado? Igual que como lo hicimos con la lineal. Por eso es que a mí me gusta esta forma de calcularlo, porque es válida para cualquier modelo. Tengo que hacer la suma de esta y estimada menos y media y dividirlo entre la y menos y media, esta suma de acá.
No importa cuál sea el modelo. Esta es la forma de hacerlo. Incluso si ustedes buscan en los libros está esta forma, pero también está la otra donde le dan directamente la fórmula de cómo quedaría pues la ecuación de correlación para los creo que nada más tienen la fórmula para la lineal. ¿Por qué? Porque en esa fórmula metieron incluso el modelo. Fíjense que aquí no, aquí no metemos el modelo, meten el modelo y no tiene que sacarlo previamente. Repito, usted va a encontrar en los libros una forma de calcular la correlación donde no tiene que calcular el modelo previamente, pero no es que no se usó el modelo, sino que está implícito en esa ecuación. Por lo tanto, esa ecuación solo es válida para el lineal, solamente. Mientras que este concepto de dónde sale ese coeficiente de correlación es para todos los modelos. Bien, entonces vamos a pasar a calcular la Y estimada, puesto que la vamos a necesitar. Pero ahora en Y estimada necesitamos la A sub 2. Yo le puse 3, pero era A sub 2. Y esta no tiene nombre, así que vamos a darle nombre. Vamos en fórmula. Bueno, los que quieren, ¿no? Porque también usted puede ir simplemente trabajando con la celda, sin darle un nombre especial. Ya tenemos a 2. Entonces, ¿qué es la Y estimada? Es igual a A sub 0 más A sub 1, o sea, del nombre, por X por X más A sub 2. Seguramente tiene un subrayado porque si no se confunde con la celda A2 por X al cuadrado. Verifico que estoy usando efectivamente las constantes que quiero. Efectivamente, aquí las vemos ya seleccionadas. ¿Ves? Enter. Esa es la Y estimada. Estimada con este modelo, ¿verdad? Con el cuadrático. En el ejemplo anterior la estimamos, pero con el modelo lineal. Salía otro valor. ¿Qué es el error? Bueno, el error sigue siendo Y menos Y estimada. Ouch. ¿Qué es el error? Y menos Y estimada. Pero recuerden que esa suma la estoy haciendo nada más para que ustedes vean pues en qué consiste el error, pero que no se utiliza. Esa suma siempre va a dar 0. Siempre. Y aquí entonces necesitamos el cálculo de la Y estimada menos Y media que no ha cambiado porque los datos son los mismos, menos Y media al cuadrado. Y en el otro necesito, abro paréntesis, o primero el igual, abro paréntesis, Y menos Y media. Cierro paréntesis, al cuadrado. Al cuadrado. Okay. Necesito copiar esto y sumar.
Me gusta dar nombres porque así yo no tengo que preocuparme por mantener constante lo que va a ser constante. Por ejemplo, aquí usted necesita mantener constante las celdas donde están A sub 0, A1 y A2 y necesita mantener constante la celda donde está Y media. Ok, ya tenemos estas dos sumatorias. Y podemos calcular entonces R cuadrado. R cuadrado es igual a esta sumatoria de aquí entre esta sumatoria de acá. Y eso debe dar punto ¿qué? Ya se me olvidó cuánto dio. 57,7. Digo, punto 75,7, que es lo que tenemos acá. A esto le llamamos coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación entonces es la raíz de ese valor. Esta es la correlación, punto 87. Y esta es la determinación, coeficiente de determinación. A ver, ¿preguntas hasta aquí? Profe, Ajá. ¿cómo fue que calculó la Y estimada? Ya Ahí me- estimada es estimándolo con la ecuación. Ya tenemos la ecuación porque cuando obtenemos o determinamos las constantes, ya eso define la ecuación. Entonces determinamos las constantes y las ecuaciones son estas que usted ve aquí. La ecuación, mejor dicho. Que la puede escribir con los nombres de las variables, pero también la puede escribir en función de Y y X. Esta es la curva del ajuste cuadrático. O este es el modelo cuadrático. Ambas, esta o esta forma, ¿sí? Entonces ya yo tengo la ecuación, que es la Y estimada, calcularla con la ecuación. Calcularla con la ecuación. Usted tiene que buscar la sub 0. Aquí me equivoqué y debo escribir el punto 0. Okay. Usted tiene que ubicar dónde está su A sub 0, su A sub 1, no, este es A sub 2, A sub 1, A sub 0, para hacer el cálculo, ¿sí? No ir a escribir el valor, porque ahí empieza a incurrir en errores por redondeo, sino que usted se ubica en la celda donde está A0, A1 y A2. Y realiza pues el cálculo. A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, pueden ir escribiendo, pasando la lista de asistencia. Y enseguida voy a crear la tarea para que copien la práctica de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya dejo de compartir. ¿Todo está claro?
Este Profe, tipo de ajuste, ajá, solamente que se acuerde de subir el Excel, digo el PowerPoint. ajá, ok. Este tipo de ajuste no se puede hacer en análisis de datos porque es curvilíneo. Y recuerden que el análisis de datos solo hace ajustes lineales. Este se puede hacer con los cálculos pues manuales, obviamente, y con las gráficas, porque es simple. Por eso se puede hacer con las gráficas. Simple, ¿qué quiere decir? Entre dos variables. Ok, procedo a subir la tarea. Primero, voy a darles 15 minutos para que, aunque ustedes deben subir lo que tienen, no es que se van a poner a arreglar ni nada de eso. Ya la última tarea después que terminamos regresión, entonces sí van a incluir bien, bien presentada y con todos los detalles estos laboratorios que hemos estado desarrollando. O sea que ustedes manténganse como quien dice en el mismo archivo. Se pueden mantener con el mismo archivo. A ver, aquí lunes 18 a las 10:40. Profe, ya yo había subido el archivo en el buzón que usted había creado. ¿Mm? ¿En Ya cuál? yo había subido el Excel al archivo que había creado. ¿En cuál? Ahí apareció un laboratorio 8 que vencía Ah, no, mañana. sí. No, es el Es, mismo. Sí, estoy ok. corrigiéndole la fecha, el día de entrega, la hora. Y es que yo lo envié así enseguida para que pudieran empezar a subir, pero luego le corrijo la hora y la fecha. Y le puse las tildes también. Eh, Ok. La idea pues de que ustedes suban su trabajo es para que ustedes realmente estén desarrollando y trabajando el laboratorio a la vez pues que yo estoy explicando, para que puedan consultar, ver las dudas. Esa es la idea de que suban enseguida el trabajo, o sea que no se requiere un formato especial, una presentación con todo bien pues arreglado, no, eso no se requiere.
al final que terminamos con el tema de regresión y correlación, entonces sí les voy a pedir ya que me entreguen todas las formas, las técnicas que hemos visto en un solo archivo y con diferentes problemas. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos y hasta mañana si Dios quiere. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. De nada. Hasta luego, profe. Chao, bye.